Muy bien. Ok, pues ahora sí vamos a iniciar. Nuevamente les doy la bienvenida a todos. Les comentaba que pues ahora vengo como suplente del maestro Luis Alejandro, cosa que a mí me da mucho gusto y de lo cual pues honro y bendigo la vida de Luis Alejandro por esa gracia que Dios le ha dado de poder crecer en este oficio ministerial que es ser maestro de la palabra. Y bueno, pues tratando del tema de frutos eternos, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceré. Y eso es algo que tiene que ver contigo y conmigo. Y yo quisiera empezar con el repaso y después partir con una ilustración. Entendiendo un poquito lo que se habló en clases pasadas, lo que hemos entendido es que el fruto de nuestras vidas debe manifestarse integralmente. No solo es un área de mi vida, no solo es en un lugar, sino tiene que ver con cada aspecto de nuestra vida, tiene que ver con una constante en donde nos ven y en donde no nos ven. Este fruto, como ya se vio en sesiones anteriores, se da en nuestras vidas cuando permanecemos conectados a la fuente que es Cristo. Y si nosotros no consideramos esto o si nosotros tenemos una idea o en nuestra imaginación creemos, ¿sí?, que la comunión con Dios es un asunto nada más de ratitos, es un asunto nada más de un horario en el día o de un día a la semana, estamos completamente equivocados. Esto es algo que debe de estarse cultivando todos los días y además tiene que ser una constante en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Nosotros no podemos ignorar esta relación con Dios porque si no, entonces no estamos en una comunión, no estamos siendo conectados. Él puede suministrar todo lo que necesitamos para que nosotros podamos desarrollarnos y crecer. Esto es lo que dice la palabra en primera de Corintios 3:17. Él es el que da el crecimiento. ¿Sí? También Pablo refiere que unos son los que plantan, otros son los que riegan, pero el crecimiento lo da el Señor. Y eso es precisamente algo en lo que nosotros podemos descansar y estar tranquilos cuando estamos en una constante de comunión con Dios. Amén. Ahora, quiero poner un ejemplo porque nuestro Señor Jesucristo siempre puso ejemplos. De hecho, lo que está escrito ahí en Juan 15, que habla acerca de la vid verdadera, es precisamente todo lo que tiene que ver con esta serie de clases. ¿Sí? Habla de que pues, el Padre es el labrador. Habla también de una planta que tiene ramas, que tiene hojas, que son los pámpanos, y de los pámpanos se cuelga el fruto. De hecho, no puede haber frutos si no hay pámpanos. Y no puede haber pámpanos si no está la vid. Y no puede haber un fruto si no está unido el pámpano a la vid. Eso es como los principios en los que nuestro Señor Jesucristo nos posiciona en esta ilustración que nos refiere precisamente de la importancia de estar adheridos, de la importancia de ser uno, de poder incorporarnos de tal manera en una vida, ¿sí?, de comunión con Él, que no haya nada que nos pueda separar. Y que eso traiga precisamente una manifestación en todos los sentidos y ámbitos de nuestra vida. Miren, yo les voy a poner un ejemplo ahora que estuve hace un fin de semana en Xochicotlán. Estaba yo pasando por un caminito que va de La Palmera hacia abajo y hay muchos árboles frutales, pero hay uno en particular que fue así perceptible desde el aroma. El aroma me decía, este es un árbol
de naranja. Luego, ¿qué crees? Tomé una hoja y la partí y la sustancia, el extracto, la savia de la hoja era algo perfectamente bien identificable de que se trataba de un árbol de naranja. Luego, la consistencia del tronco es diferente a la consistencia del tronco de otros árboles, de tal manera que también por el tronco y por las ramas es perfectamente bien diferenciado y reconocido que ese es un árbol de naranja. Y al tomar uno de los frutos, ¿sí? Y nada más al olerlo, no sé si a ustedes alguna vez les ha dado tentación de pellizcar una naranja. Le entierras la uña y que el juguito, el aroma que desprende, te dice, esto es una naranja. Y luego, si la abres y la comes, qué delicia cuando te das cuenta que el fruto de ese árbol, que es la naranja, es un fruto apetecible, que es un fruto delicioso, que es un fruto agradable. Y eso es algo que nos tiene que ilustrar cómo es que nosotros necesitamos ser, ¿sí?, personas cuyo fruto sea algo integral, que se pueda ver en tu vida, o sea, que tan solo de verte pasar, que tan solo de olerte, las personas puedan oler el aroma de Cristo. ¿Sí saben que eso dice la Biblia? Y no solo eso, sino que cuando las personas entran en contacto contigo puedan ver a Cristo. Cuando tú puedas predicarle a las personas y hablarles del fruto de la obra de Cristo en tu vida, lo que las personas coman, no sea la experiencia de lo que fue la vida de Alejandro, de lo que es la vida de Alejandro y de cómo ha sido, ¿sí?, exitoso Alejandro. No, que las personas puedan ver, puedan comer y puedan recibir de Cristo a partir de tu testimonio. Eso es el fruto. ¿Sí? Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el tema del fruto, ¿sí?, y de la importancia de estar conectados con Dios, tiene que traer como consecuencia algo que es muy importante, y es el conocimiento de Dios. La palabra de Dios dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. También dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar o arruinar toda fortaleza, para ir en contra de todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. De tal manera que el conocimiento de Dios, ¿sí?, no tiene que ver solamente con una disciplina de estudio. El conocimiento de Dios tiene que ver, ¿sí?, con un entendimiento, es decir, con esa capacidad que por el Espíritu Santo recibimos para poder comprender la buena voluntad de Dios, para poder conocer la persona de Dios. Y eso, cuando tú y yo lo empezamos a vivir y lo llevamos a la práctica, eso, mis amados, también es conocido como sabiduría. La sabiduría, en un sentido, también es la acción de todo aquello que nosotros hemos conocido y entendido, porque nos ha sido así revelado de la persona de Dios y que lo ponemos en práctica. ¿Sí? Si tú quieres diferenciar conocimiento de sabiduría, ¿sí?, el conocimiento es algo que tú recibes y la sabiduría es algo que te capacita para poder dar.
En los tiempos de Jesús había personas que conocían y conocían mucho, pero no habían entendido, no habían comprendido. Tenían la letra, pero no tenían la comunión. Y es a partir de la comunión que tú y yo podemos experimentar y expresar la buena voluntad de Dios. Dice Jesucristo, en esto, ¿sí?, conoceré que son verdaderamente mis discípulos. En que hagan la voluntad de Dios. En que se amen unos a otros. ¿Sí? Entonces, algo que nosotros debemos considerar es que lo que estamos aprendiendo, lo que estamos conociendo, lo que nos está aportando un crecimiento en nuestra vida, es y tiene que ver con algo que el Señor nos da, no para consumo propio, sino para poderlo poner por práctica y también expresar y manifestar su amor y su perfecta voluntad a los demás. Y eso perfectamente bien también se puede entender y se puede traducir en la sabiduría de Dios. ¿Ok? Vamos a la diapositiva siguiente. El fruto, yo te quiero decir que si lo vemos o lo queremos ver de forma tangible, tiene que ver con acciones. Nadie puede decir yo soy cristiano o yo soy de Cristo y no haber un respaldo en sus acciones. Por eso decíamos que el fruto tiene que ser algo que se produzca en nosotros integralmente y en todos los aspectos. De tal manera que también nuestras acciones que son promovidas y que son resultado del fruto de la comunión, de la conexión constante con Dios, precisamente también es presentado delante de Dios como nuestra adoración. ¿Se acuerdan cuál fue la ofrenda que presentó Caín y Abel? ¿Cuál fue? Fue un guisado. ¿Mandé? A ver, alguien que me quiera ayudar. ¿Cuál fue la ofrenda que presentó Caín y la ofrenda que presentó Abel? Presentó el fruto de la tierra porque era labrador de la tierra. Producto de la tierra. Y Abel presentó un borrego. Guisado. Era pastor. Ok. Sí. Ahora, dentro de lo que cada uno de los dos presentó, hubo una ofrenda de la cual Dios se agradó. Y Dios se agradó no nada más por lo que uno u otro le presentó que llevaba en sus manos, sino por el fruto, por la expresión en sus acciones de lo que en ese momento estaban ofreciendo delante de Dios. Esa es la adoración. Cuando nosotros aplicamos lo que hemos aprendido, estamos reconociendo al Señor en nuestras vidas, lo estamos honrando, estamos adorando. Y eso tiene que ver con el fruto eterno, porque estamos conociendo a un Dios eterno y estamos adorando, rindiendo tributo, sacrificio en una acción genuina del corazón al único que es digno de recibirle. Amén. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora, dice aquí el encabezado, no hay mayor gloria que hacer su voluntad. Y eso es ciertísimo y además es una ley. Dios nos escogió. Él nos apartó. Él nos justificó. Y Él nos hizo andar en una vida nueva
con el deseo de que nosotros hagamos su perfecta voluntad. Entonces, esto es algo que no nada más se nos pone como una medida, sino Jesús mismo lo puso con su propia vida como un ejemplo a seguir. Y no solamente como un ejemplo a seguir, sino también como algo que en Dios, en comunión con Dios, en conexión con Dios, sí se puede. La Biblia, la palabra de Dios refiere que los nacidos de Dios no pecan. Y eso de que no pecan es porque llega a ser tal nuestra comunión con Dios que ya ni siquiera tenemos en nuestra mente, en nuestra conciencia, en las intenciones de nuestro corazón, faltar al Señor. Porque precisamente el Señor nos lleva por todo un proceso de crecimiento y de madurez, en donde ya como pámpanos estamos perfectamente bien arraigados, injertados, ¿sí? Unidos a la vid, y nada nos mueve de ahí. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que considerar, y Jesús nos da ejemplo de esto. Vemos cuando Él se bautiza, y bueno, entendamos que en ese tiempo el bautizo o el bautismo, ¿sí?, que practicaba Juan era un bautismo ¿para qué? Era un bautismo para arrepentimiento. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús tenía algo de qué arrepentirse? No. No. Pero sí hay algo muy importante y era muy claro que Jesús tenía que hacer. ¿Quién me acompaña, por favor, y me apoya para leer Mateo 3, 13 al 17? ¿Y quién me puede acompañar para leer Mateo 5, 17, por favor? A ver, yo tengo ya Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, muchas gracias. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar y entender de este acto de obediencia y de justicia de Jesús? No fue un acto de arrepentimiento, fue un acto de obediencia porque conviene, ¿sí?, que así suceda, porque de esa manera había que cumplir, pero también por justicia había que hacerlo, ¿sí? Dice aquí en la diapositiva, no había como tal una necesidad en Jesús para bautizarse. En su caso, él entendió que esto debía hacerse así, que había una enseñanza que respaldaba este acto de entrega por el que él decidió obedecer esa instrucción. Y ojo, él, aunque estaba siendo ese un acto simbólico, estaba apuntando a un hecho que se consumaría días después, años después, y sería precisamente, ¿sí?, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:17, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. Gracias. Dice, ¿no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, no había nada que pudiera ser cuestionado en la persona de Jesús,
porque él tenía claramente en su código de vida el cumplir con toda la ley. Y eso precisamente es lo que a Jesucristo le dio la autoridad para enfrentar a un pueblo religioso que nada más estaba buscando en él ocasión de caer. ¿Para qué? Para prenderle, para matarle, pero no fue hallado ni siquiera en el momento de su crucifixión culpa alguna en él, por lo que precisamente toda nuestra maldad fue echada sobre él. Entonces, esto que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿sí?, lo podemos nosotros entender de la siguiente manera. Nuestro Señor Jesucristo vino, vivió, murió, resucitó y enseñó todo aquello que agrada al Padre. El fruto eterno en un hijo de Dios es todo aquello que agrada al Padre. Todo aquello que agrada al Padre está solamente dentro del marco de su perfecta voluntad. Y todo lo que está dentro del marco de su perfecta voluntad solamente puede suceder si estamos tú y yo en Cristo. De tal manera que, ¿sí?, resumiendo hasta aquí lo que hemos hablado, lo que el Padre espera de nosotros, porque Él es el labrador. ¿Sí se acuerdan de la parábola de Juan 15? Él es el labrador. Y Él siembra. ¿Para qué? ¿Para qué un labrador siembra? Para cosechar algo. ¿Qué es lo que Él espera de la siembra? Un fruto. Todo fruto de aquello que es sembrado por Dios pasa por las manos de Dios. No se olviden de eso. Todo fruto que es sembrado por Dios pasa por sus manos. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tú y yo podemos entender que si nosotros somos sembrados en Cristo, nuestras vidas están diseñadas, están conformadas y están sustentadas para permanecer en Él. No hay de que, ay, es que el diablo vino y me tentó. No, el diablo te tienta y te azota y te saca del camino cuando tú dejas de estar conectado en esa comunión con Dios. Pero si tú estás en esa comunión con Dios, nada ni nadie te puede mover de estar ahí. Y además, estar ahí es la mejor forma en la que tú y yo podemos entender que agradamos al Padre, que somos esa adoración, ese perfume de olor fragante delante de Él. Y todo eso tiene que ver también con la obediencia, como Jesucristo nos los enseñó, obedeciendo y cumpliendo con toda la ley. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Aquí hay una serie de preguntas. ¿Por qué lo hizo Jesús? Y yo quisiera no solamente referirme al asunto del bautizo de Jesús, sino me referiría a cualquier tema, cuestión de la vida de Jesucristo. O sea, lo mismo me puedo cuestionar por qué lo hizo Jesús, el hecho de bautizarse, como también es importante cuestionarnos por qué lo hizo Jesús, el hecho de ir a la cruz por nosotros. ¿Se lo han cuestionado? ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué se despojó de su trono y de su gloria y tomó forma de siervo haciéndose semejante a los hombres? ¿Por qué lo hizo Jesús? Y aquí hay algunas posibles preguntas, respuestas. ¿Para quedar bien con los demás? No. Cuando Jesucristo hizo el primer milagro en donde convirtió el agua en vino, ¿lo hizo porque su mamá se lo pidió? No. Porque en él había una convicción de vida y esta convicción era hacer la voluntad del Padre.
El Hijo del Hombre no hace nada, sino lo que ve al Padre, eso hace. Eso es importante entenderlo. Pero ahora, en el entendimiento de que tú y yo somos hijos de Dios y que hemos sido absorbidos por la vida de Cristo, escúchame bien. El pámpano que se injerta a la vid es absorbido por la vida de la vid. Quien sustenta y le da vida al pámpano para que ese pámpano produzca fruto es la vid. Entonces, si algo necesitamos entender es que nosotros somos absorbidos por la vid, somos absorbidos por la vida de Cristo. Y es entonces que nosotros vamos a desarrollar una convicción de vida de hacer la voluntad, lo que agrada al Señor. Y ahí sí, nuestra naturaleza, ¿sí? Que ha sido una naturaleza redimida, y nuestra comunión constante con el Espíritu Santo nos va a decir, no peques. Porque eso ya no corresponde a la vida que te absorbió, que hoy te sustenta, de la cual tú dependes, a la cual tú estás conectado. ¿Sí? Ayúdenme, por favor, a leer Primera de Pedro 2:25 y Tito 1 del 7 al 9, por favor. ¿Quién dijo yo? ¿Dijiste Primera de Pedro 2:25? 2:25, por favor. Ah, espérate. Y dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. ¿Y Tito 1, 7 al 9? Yo lo leo. Dice, Gracias, Eli. retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y como lo dice aquí, esta convicción se generó en su vida, en la vida de Jesucristo, por medio de la enseñanza. Le fue revelada la voluntad del Señor. Y eso es algo que vemos también en pequeños momentos que hablan de su vida desde la infancia, de cómo él fue formado también, de cómo fue instruido, enseñado también, para que pudiera llegar a ser ese grado, ese nivel de obediencia por la comunión que había tenido a partir de el conocimiento de su padre y de esa relación íntima con él. Cuando Dios quiere que crezcamos en algo, Él nos va a revelar su voluntad y nos da lo necesario para avanzar en ese sentido. Cuando Él quiere que demos un fruto, Él nos da esa revelación, esa agua y los nutrientes que necesitamos para manifestar su palabra en nuestras vidas. Esto es algo que nos hace sus discípulos. Los discípulos son aquellos que siguen sus mandamientos. Los discípulos son aquellos que llevan fruto. Yo te quiero decir algo. No puede haber un discípulo que no lleve fruto. Dice ahí en Juan 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces, hay una gran condicionante, ¿sí? Entre la diferencia que hay de estar y no estar en Cristo, y es el fruto. Por eso dice la palabra, por los frutos, por sus frutos
seremos conocidos. No hay lugar, escúchame bien, no hay lugar para un discípulo que no tenga fruto en sí. No hay lugar para un hijo que no lleve fruto en sí, porque te quiero decir que al momento de que tú y yo nos conectamos con el Señor, hay vida, y donde hay vida, hay fruto. Porque si no sería como la higuera estéril. ¿Y qué fue lo que pasó con la higuera estéril? Fue maldecida y murió. Por eso es importante que nosotros entendamos, a ver, ¿soy cristiano? ¿Soy hijo de Dios? ¿Dónde está el fruto? Apenitas ahí se ve. Me ha tocado a mí ver, y en alguna ocasión cuando yo era niño, cultivé una matita de mandarinas. Y la matita de mandarinas se sintió tan bien en la porción de tierra donde fue plantada que desde chiquitita empezó a dar frutos. Pero ¿cómo crees que eran sus frutos? Chiquititos, muy, pero muy ácidos, incomibles, pero había fruto. ¿Qué pasó después de que esa plantita fue regada, fue cuidada, fue abonada y creció? ¿Seguía teniendo las mismas mandarinas? No. Empezó a tener unas mandarinas grandes, jugosas y muy ricas. Así es la vida de un discípulo, así es la vida de un hijo de Dios. Desde pequeñitos, ¿qué crees? Tiene que haber fruto. ¿Sí? Que a lo mejor no sea el fruto maduro y el fruto perfecto, pero tiene que haber fruto. El fruto es aquello de lo que se agrada a Dios. El fruto tiene que ver con la evidencia, la manifestación y la expresión de la vida de Cristo en nosotros. Ese es el fruto. En la medida en la que nosotros conocemos al Señor y empezamos a vivir en Él y hacer las cosas que Él hizo, entonces, ¿qué crees? Ahí está el fruto. Comenta Magda que la señal se está cortando. ¿Todos me escuchan bien? Sí. Ah, ok, entonces sí es tu internet, Magdita. Ok. Vamos a ver qué dice Juan 15:8, no es Juan 5:8, ahí un detallito, no es Juan 5:8, es Juan 15:8 y Hebreos 12:11. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Quién dijo yo? Yo tengo la de Hebreos 12:11. Ah, yo tengo la de Juan 15:8. Venga, Leti y luego Lore. En esto es glorioso mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. ¿En esto qué? Ay, ¿la vuelvo a leer? Por favor. Sí. Ah, Sí, 15:8. por favor. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, dicho de otra manera es, lo que le agrada al Padre es que sus hijos, sus discípulos, lleven fruto en sí, lleven, ¿sí?, la manifestación de la vida de Cristo para poder dar de comer a otros. ¿Se entiende bien? Eso es lo que le agrada al Padre. En eso se glorifica. Cuando nosotros escuchamos que Dios se glorifica, nosotros debemos entender que Dios se agrada en sobremanera. ¿Sabes? Por eso también la palabra dice que en Cristo tú y yo nos vemos como la gloria de Dios. Es decir, en aquello que Dios se agrada en sobremanera. Ahora, Lore, lo que dice Hebreos 12:11, por favor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Dice, cuando Dios quiere que crezcamos en algo, Él nos revela su voluntad. Ahora, la pregunta ¿es fácil, ¿sí?, caminar en la voluntad de Dios cuando nos es revelada? Sí, sí es fácil. ¿Qué opinan los demás? Sí. 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 Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Pues es Nos falta fácil. entendimiento. No, pero el entendimiento está ahí y la revelación y el Espíritu Santo, lo escuchamos en la predicación del domingo. Él está ahí con nosotros. Él y nos muestra al Padre lo que le agrada al Padre. O sea, necesitamos entender y ser claros. Nosotros sí conocemos la voluntad de Dios, pero nos cuesta mucho hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta mucho vivir en la voluntad de Dios. Y ahí nada más, para que lo tengamos también muy claro, por eso es importante y necesitamos disciplina. Somos Disciplina, hijos de desobediencia. ¿sí? Pero Dios quiere que aprendamos obediencia. Ah, claro. Y ahí es en donde, ¿qué crees? Disciplina también es una palabra que se deriva de discípulo. O sea, discípulo es la acción de aquel que se disciplina para poder agradar y vivir como su maestro le ha enseñado. Eso es un discípulo. ¿Y eso qué requiere? Disciplina. Es decir, aprender y llevar a la práctica una vida disciplinada que corresponde a la enseñanza, a la doctrina y a los principios de vida de su maestro. Por eso Jesús, ahí en Juan capítulo 13, cuando lava los pies de sus discípulos, les dice, por cierto, ustedes me llaman maestro y señor, y de cierto lo soy. Bueno, pues si yo que soy su maestro les he lavado sus pies, ustedes también tienen que lavar los pies unos a otros. Porque el que conoce estas cosas y las hace, ese será llamado bienaventurado. O sea, mi discípulo. ¿Qué contenido tan tremendo en esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Pero ahí es en donde implica la idea central de lo que queremos aterrizar en esta clase. Permanecer. Ahora, permanecer es vivir de continuo, ¿sí?, unidos y conectados al Señor, a la vid verdadera. Fuera de Él y apartados de Él, nada somos. Tú y yo debemos aterrizar esta enseñanza en un principio importantísimo. Necesito permanecer conectado a la vida. Necesito permanecer conectado al Señor. Necesito permanecer. ¿Sí? Dentro de la perfecta voluntad de Dios, para que entonces se produzca en mí el fruto que el Señor espera y está buscando, porque el Señor está buscando un fruto. Dice que Él está buscando a los verdaderos adoradores, es decir, aquellos que portan un fruto verdadero, ese que le brinda a Él ese sacrificio de espíritu y de verdad. Amén. Vamos a concluir por la próxima diapositiva. ¿Cómo podemos lograr nosotros todo esto de lo que hemos hablado? Ahora en nuestra vida debemos buscar ser esos hijos amados en quien Dios tiene complacencia, es decir, en quien Dios se agrada, o dicho también de otra manera, en quien Dios se glorifica.
Tenemos que aprender a manifestar su voluntad en nuestras vidas. Y para poderlo hacer, para poder manifestar su voluntad, nosotros tenemos que aprender también a vivir, a caminar y permanecer en su voluntad. Nosotros tenemos que realmente desear, estar convencidos de hacer su voluntad, cumplir con el deseo del Padre. Para eso vive el Hijo. Primera de Juan 2, 15 al 17. ¿Quién quisiera ayudarme a leer esto? Juan 2, 15, 17. ¿Sí lo tienes? Dice, primera de Juan. ¿Quién dijo yo? Yo. Adelante, George. Dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre. ¿Quién? El que hace la voluntad de Dios. No hay forma de permanecer en la voluntad de Dios. Sí. Si no aprendemos obediencia, si no aprendemos disciplina en el Señor. Tenemos que caminar imitando a Jesús en todos los aspectos. Efesios 5 del 1 al 2. Yo lo tengo. Adelante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Olor fragante. ¿Les suena que es algo parecido a agradable? A complacencia, a glorificar, a que Él se glorifica. ¿Sí? Sí. Y eso es algo que Jesús hizo y que el apóstol Pablo nos exhorta a que nosotros imitemos. Imitar es vivir o hacer como el otro hizo. Es un mandamiento ser imitadores de Dios. ¿Sabían eso? Como hijos de Dios, es un mandamiento que nosotros aprendamos a imitar. ¿Sí? El hijo amado es quien busca en todo momento agradar al Señor con cada acción, con cada palabra, con cada pensamiento, con cada actitud. Hijo amado es igual a quien tiene la complacencia del Padre. Y ahí es en donde, híjole, muchos podríamos ponernos así, si fuéramos en este momento entrevistados y nos preguntaran, oye, ¿tú eres hijo amado? Ay, sí, yo soy hijo amado. ¿Por qué eres hijo amado? Porque yo me sé muy amado por Dios. Porque yo conozco la obra de amor de Dios que envió a su Hijo, que murió por nosotros y que nos dio vida. Y está padrísimo, pero eso no es todo lo que tú y yo necesitamos entender para saber que somos hijos amados. Un hijo amado es quien tiene la complacencia del Padre. Quien tiene la complacencia del Padre es quien tiene la vida del Hijo. Y quien tiene la vida del Hijo es aquel que vive en una vida que imita todo lo que el Hijo nos ha enseñado. Y la pregunta es, ¿somos nosotros hijos amados? ¿Queremos nosotros ser hijos amados? Tenemos que permanecer en Él. Tenemos que aprender a que nuestra vida no es y no puede estar basada en momentos, en impactos, en pulsos. No, nuestra vida ya no nos pertenece. Somos y tenemos que ser absorbidos por la vida de Cristo para que entonces Él sea formado en nosotros.
Y entonces saber que podemos vivir y permanecer en su perfecta voluntad. Quien tiene la complacencia del Padre es el Hijo amado. Complacer habla también de agradar a alguien en todo. Y eso, chispas, pues sí, como lo dije, es para sacar chispas. Porque complacer implica una vida completa, total, absoluta, de agradar a Dios en todo. Completamente, sin nada que nos reservemos. Mateo 3:17, ¿qué dice? Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí entonces hay otra pregunta importante que hacernos. ¿A quién quieres tú complacer? Porque si tú pones en tu concordancia bíblica, ¿sí? Si tienes una Biblia en tu aplicación móvil, tienen concordancia, y si tú pones complacer, viene que sin Cristo no somos capaces de complacer a Dios. Si ponemos agradar, aquí habla en muchas porciones de la Escritura de la intención del hombre por agradar al hombre, por agradarse a sí mismo y rehusar el privilegio de agradar a Dios. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? ¿A quién quieres tú complacer? Esta pregunta está enfocada a lo siguiente. Como ya hemos dicho, en la primera clase que se dio, un fruto eterno también es un hijo, en un enfoque espiritual. Un hijo amado para el Señor es un fruto muy valioso e importante. Nosotros somos amados, pero hay más en este sentido. No podemos conformarnos con sabernos amados, debemos buscar manifestar todo lo que el Señor nos ha provisto para agradarlo a Él. Recordemos que el Padre es el labrador, el cuidador de esa siembra. Por lo tanto, el fruto que vemos de nuestras vidas pasará por sus manos. La gran pregunta es, ¿quieres complacer a otros? ¿O quieres complacerte a ti mismo? ¿O quieres complacer a Dios? Termino con esta diapositiva en punto de las 9 y hasta Huicho me va a felicitar. Pasen a la última diapositiva, por favor. Nuestras acciones e intenciones indican a quién queremos complacer. Para quién es el fruto de nuestras vidas. Y eso es algo que tú perfectamente bien lo sabes. Y antes de cerrar con una oración que nos lleve precisamente en una reflexión, porque yo veo la importancia de que esta enseñanza nos lleve a lo profundo del corazón de Dios. Vuelvo a decir, apartados de Él, fuera de Él, nada somos. Y nada es polvo, nada. Apartados de Él, nada somos, polvo. ¿Recuerdan cuál fue la materia prima que usó el Señor para formar al hombre? Polvo. Polvo. Pero, sí, con una pequeña diferencia. Sopló la vida.
sin el soplo de vida, somos polvo, no somos nada. El soplo de la vida nos tiene que instar a ti y a mí a caminar de acuerdo a lo que nosotros hoy hemos conocido y hemos aprendido de Jesús. Aprendan de mí, dice Jesús. Aprendan de mí. Y entonces, si nosotros lo hacemos y permanecemos, seremos verdaderamente sus discípulos. Mi pregunta es, ¿vamos a agradar al Señor? ¿Vamos a caminar en su perfecta voluntad? ¿Vamos a expresar una vida de adoración con nuestras acciones? ¿Vamos a considerar la importancia de vivir en toda nuestra vida y en todos los aspectos de nuestra vida de acuerdo a lo que hemos aprendido de Él? ¿Vamos a ser verdaderamente imitadores de Jesús? Porque entonces yo te diría, ahí el Señor va a encontrar un fruto eterno. Tú y yo. Sí, pastor, o sea, ¿puedo comentar algo? Claro. Sí, o sea, es fácil decir, como dijeron los hermanos hace rato, ay, es fácil, vamos a seguir lo que Dios quiere para nosotros, ¿es fácil? No, no es fácil. Yo puedo decir que no es fácil. Y lo digo con el entendimiento de que al principio que yo lo quise hacer, no lo pude hacer porque yo la verdad no permanecía. O sea, sí iba a la congregación, estaba en los eventos. De hecho, podría yo decir que yo era genuina en mi buscar al Señor, pero a mí me faltaba algo, que era permanecer. Por eso es que yo creo que es bien importante permanecer, y yo le decía a Huicho la vez pasada. O sea, no nada más se trata de decir sí, o no, me parece así, o no es que te parezca, no, o sea, lo que pasa es que si no permaneces, o sea, para mí ha sido un desafío permanecer, porque cada día que me levanto y digo, y tengo ya, como ya he tratado, vamos, he estado ya en más comunión con Dios, o sea, ya a mí se me hace como más fácil, no digo que lo he alcanzado completamente, pero se me hace más fácil como desear estar con el Señor. Claro. ¿No? Entonces, o sea, es fácil decir, ay, sí, ay, esto, el otro, no, sí, yo sí, sigo al Señor, yo sí, no, sí, yo durante mucho tiempo pensé así, pero no lo hacía. El problema es que no lo hacía. ¿Por qué? Porque no había ni una convicción, no había ni una permanencia para estar con el Señor y realmente comprometerme con el Señor. Y no es fácil. O sea, para mí, yo lo digo así, para mí ha sido muy difícil. Aquí viene, así es, ahora aquí viene la gran cuestión. ¿Por qué no es fácil? Y la respuesta es muy sencilla. Porque es necesario morir. Claro. Ahora, cuando nosotros experimentamos la muerte de nuestra carne, nuestros deseos y nuestra voluntad para que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas y que sea la vida de Cristo en nosotros la que podamos nosotros ofrecer al Padre, que es, como bien dices, Gina, un gran desafío, pero disciplina y discípulo. Si nosotros lo practicamos, si nosotros lo ejercitamos, si nosotros lo tenemos como una constante de vida y permanecemos, va a llegar el momento, y es como yo les decía alguna vez acerca de la oración, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la comunión. Primero hay que entender, yo necesito estar en comunión con Dios, ¿sí? Ahora, yo disfruto de estar en comunión con Dios. Luego, 3, mi Padre se agrada de que yo esté en comunión con Él.
Y 4, es un deleite y no quiero dejar de permanecer en él. Dice la palabra de Dios, la senda del justo, que es un caminar de vida, es como la luz de la aurora. Y la luz de la aurora va creciendo, 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 hasta que llega un punto donde todo es alumbrado. Así tienen que ser nuestras vidas si permanecemos. Y podría ser que en ese caminar no sea muy fácil, pero va a llegar un momento en el que ni siquiera, ¿sí?, tengamos aquí registro para ver hacia atrás lo que fue nuestra vida. Porque ya eso, como bien lo dijo Pablo, es pérdida y basura. Lo único que nos va a motivar es extendernos hacia adelante para alcanzar a Cristo. A eso tenemos que llegar. Y si en eso tenemos que trabajar y si en eso tenemos que morir, pues ¿qué creen? Muérete ya de una vez por todas, por favor, te lo ruego. ¿Podrías repetir las 4? A ver, ¿alguien las anotó? Primero, necesito estar en comunión con Dios. Segundo, disfruto estar en comunión con Dios. Tercero, mi Padre se agrada de que yo esté en comunión con Él. Y 4, es un deleite estar aquí y yo de aquí no me muevo. Ya encontré que esa es mi vida, la razón de mi existencia, para lo que fui creado, para adorar y glorificar su santo nombre. Gracias. Padre, glorifícate, Señor, en tus hijos amados, en aquellos que, Señor, no hemos solamente entendido cuán amados hemos sido por ti, sino que también hoy estamos comprendiendo y reafirmando en nosotros la importancia de ser un fruto agradable a tus ojos. Un fruto en el que, Señor, caminemos y permanezcamos en tu perfecta voluntad. Señor, conectados permanentemente a la vida de Cristo, manifestando en todos los aspectos de nuestra vida ese fruto de amor verdadero. Y que seamos, Señor, esa ofrenda grata y agradable a tus ojos, como toda nuestra vida, una adoración para ti. Que así sea, Señor. Y yo te pido que tú nos ayudes, no solamente a entender, sino también a vivir. Señor, en tu palabra dices que tú pones en nosotros el querer como el hacer tu perfecta voluntad, y yo me tomo de esa palabra. Porque, Señor, yo quiero, y si quiero es porque tu Espíritu lo ha puesto en mí. Y hoy también, Señor, me determino a hacerlo, y no en mis fuerzas, sino porque sé que tu Espíritu Santo está ahí para ayudarme, para impulsarme y para establecerme en el centro de tu perfecta voluntad. Porque yo quiero, Señor, disfrutar de los días en esta tierra, no solamente conociéndote, sino practicando y manifestando tu perfecta voluntad para que el mundo pueda conocer quién eres tú y crea. En el nombre precioso de Jesús, guarda a mis hermanos y que todo pensamiento que quiera venir, Señor, a perturbar la semilla que tú estás sembrando en sus corazones, se ha echado fuera, y que lo que tú, Señor, por la palabra de vida has depositado, permanezca para siempre, para la gloria y honra de nuestro Dios y Padre Celestial. Amén
y amén. Amén y amén. Y amén. Amén. Amén, amén. Y amén. Me alegro mucho de verlos conectados a todos. Qué gusto ver que por ahí anda Ángel y Lupita. Les saludo con mucho cariño, Ángel. Gracias a Dios. Qué bueno que estás conectada, María Luisa. Daniel, qué bueno que estás conectado. Víctor, qué bueno que estás ahí con Leti conectados. Eli, gracias por todo tu apoyo también y estar siempre ahí pegada a la vid para aprender. Gracias, Leo y Male, porque el hecho de verlos a mí me dice y me demuestra cómo es que el Señor nos conforma como ese cuerpo. La Amén. iglesia no está en cuatro paredes, la iglesia está en el Espíritu Amén. que da vida a todos los que creemos. Lore, gracias por estar y permanecer. Fer y Edir, también les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar y por permanecer. Gina y Abraham, les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar y permanecer. Gracias, Magda, por estar, por permanecer. María Luisa, gracias por estar y permanecer. Aurora, te mando un fuerte abrazo, amiga, y ahorita vamos a orar antes de que cerremos esta reunión, porque aquí estamos y somos tu familia y estamos contigo. Katy, Amén. también un fuerte abrazo. Gracias. Y bueno, pues vamos a orar, Aurora, en el nombre de Jesús.